Muy buen día, ahí sí estamos. Gracias a Dios que salió el sol. Está hermoso el día, así que qué bueno que podemos encontrarnos en la casa del Señor. Así que les invito, si pueden, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 37. Vamos a poner una base sobre la cual vamos a orar y vamos a entregar este culto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Este Salmo 37 tiene algunas palabras que quisiera que nosotros nos apropiemos de parte de nuestro Dios. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Aquí hay pan de vida, que es su palabra, la cual es nuestro alimento espiritual. Y en el ejercicio de nuestra fe venimos a dedicarle este tiempo a nuestro Señor. Dice el verso 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, que es nuestro Señor Jesús. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Quiero ahí un momento enfatizar con ustedes, para que podamos orar. Todos tenemos, yo creo, siempre cosas que hacer, que emprender, y queremos que el Señor apruebe o vea con agrado eso. Pero aquí hay un principio donde dice que realmente a Él tenemos que encomendarnos, preguntarle y que Él nos dé dirección. Si realmente ese es su propósito, si es eso lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y yo creo que una vez a la semana hacer esa pausa y preguntarle al Señor, ¿realmente voy en la dirección correcta? Esto es a lo que vos me llamaste, esto es lo que vos querés que haga con mi vida. Es una buena pregunta que cada uno de nosotros podemos hacernos. Si estamos encomendando a nuestro Dios, a Jehová, cada cosa que hacemos, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestro trabajo, todo aquello que hacemos dignifica el nombre de Dios, glorifica el nombre de nuestro Dios. Es importante que hagamos ese selá, como dice la palabra, o esa pausa para poder pensar, meditar y con sinceridad. Aquí más adelante dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esperar en Él una respuesta, una confirmación a través de su palabra, a través de nuestros hermanos, de quienes edifican nuestra vida, y decir, sí, este es el camino. Y de la mano del Señor seguir caminando, seguir pudiendo llevar en alto su nombre con cada cosa que hacemos. Porque para eso fuimos creados, a eso fuimos llamados en este camino de la fe. Y yo les insto, queridos hermanos, a que podamos tener estas palabras dentro de nuestra oración y dentro de nuestro corazón el día de hoy. Estoy encomendando a Jehová mi camino, lo que hago, y también estoy guardando silencio delante de Él para escuchar dirección, para que Él sea el que dirija mis pasos. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, y que el Señor hoy traiga su bendición sobre su pueblo. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ahí Él derrama bendición. Padre Santo, como pueblo tuyo, Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo, estamos reunidos en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y hoy queremos esta palabra atesorar, y a través de lo que vamos a ser instruidos por nuestros pastores, por nuestros líderes, cada aula que resuene, Señor, tu palabra, y que cada uno de nosotros realmente salgamos llenos de ti, Señor, con esa convicción que aún a pesar, quizás hay personas con emociones decaídas, y que tú puedas levantarnos, Señor, que tú puedas ser nuestro refugio, que tú puedas ser nuestro pronto auxilio, que tú seas el que nos sostenga, Señor. Pero como iglesia levantamos nuestras manos y te pedimos, Señor, guardamos silencio delante de ti porque necesitamos de tu dirección. Encomendamos, Señor, nuestros caminos. Muéstranos si hay algunos que no te agradan, Señor. Trae dirección sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser hijos tuyos que quiten sonrisa porque guardamos tu palabra con nuestras acciones. Ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestras familias, y que nuestro caminar sea de tu agrado, Señor.
te entregamos este culto es para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Por la gracia de Dios estamos aquí en su casa, haciéndoles recordar que nos acercamos lentamente a nuestra jornada del 9 de junio. Eso significa que ese día aquí no va a haber actividad. Entonces vamos a estar allá en el Shopping La Fuente. Se va a iniciar a las 9 horas, así que les pedimos que sean puntuales. Y eso va hasta las 17 horas. Les hago recordar que eso no incluye almuerzo. Eso ustedes lo van a decidir. Estamos dentro de un shopping, así que ahí ustedes tienen un patio de comida y ustedes pueden elegir lo que quieran comer. Nuestros invitados, los pastores Jorge y Susana Ibarvals, ellos son de Buenos Aires, y los pastores Carlos y Silvia Nanetti, que son de Santa Cruz, Bolivia. Los cuatro son personas ya de décadas en el tema del pastorado. Son padres, son abuelos, ya tienen mucha experiencia y ellos con mucho gusto están viniendo para compartir con nosotros. Y como les dije, inclusive se están pagando su hotel y todas esas cuestiones de por sí mismos. O sea, tenían ganas de venir a compartir con nosotros ese día. Es la oportunidad, como les digo, hay gente que le estamos invitando que no son creyentes. ¿Ustedes les pueden invitar? Tiene un pequeño costo por ese día, pero es una oportunidad brillante para traerle, para que puedan escuchar la palabra de Dios en un ambiente diferente. Para eso estamos también, todo esto es en un festejo de este año, de nuestros 70 años, o sea, de este lugar que tiene 70 años, por el cual han pasado cientos de personas, han conocido al Señor y también muchos que hoy se dedican en otros lugares, teniendo iglesias, pastores que se formaban aquí. Así que eso ha sido una bendición para mucha gente y de eso se trata justamente, una casa dedicada al Señor. Que sea un lugar en el cual la palabra de Dios tenga cabida en los corazones y eso pueda fluir, como dice el apóstol Juan, de su interior correrán ríos de aguas de vida. De eso se trata. Entonces nosotros venimos para que afuera eso pueda fluir con la gente y la gente necesita de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que va a transformar. Otra cosa no hay, un discurso, puede ser una buena oratoria, se puede tener un lindo lugar, un lindo escenario, pero al final lo que transforma la vida de una persona tiene un nombre, es Jesucristo, y Él es la palabra de Dios. Él es realmente la palabra viviente. Y quisiera hacerles recordar en esta mañana cómo el Señor aprendió la obediencia. Y eso está en Hebreos. No es una cosa muy sencilla, pero cómo se perfeccionó en Él el hecho de la obediencia. Él es hijo de Dios, siempre lo fue. Pero Él tenía que ser como nosotros, si es que quería redimirnos. O sea, vivir como nosotros, carne, sangre y experimentar todas las tentaciones que puedan haber, todas las circunstancias que uno pueda vivir, Él tenía que también vivirlo. Entonces en el capítulo 5, Cristo dice en el versículo 7, tengo una versión un poquito diferente de la que ustedes tienen. En los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció.
siempre leemos en la palabra de Dios de que se nos va a probar. Y esos exámenes de vida que tenemos nosotros es justamente para hacer los ajustes. Entonces viene el factor de obedecer. Porque la obediencia sería el sustantivo. Entonces ustedes ven que el Señor, aunque era hijo, Él, hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, para los que escuchan. Y dice en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar, puesto que ustedes, y esto es para cómo se escribió para los hebreos, ustedes se han hecho tardos para oír. Les cuesta. Pues aunque ya debieran ser maestros otra vez, tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales o rudimentos, como ustedes tienen ahí en la Reina Valera, de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos. O sea, la obediencia, por un lado, trae madurez. Consecuencia directa de la obediencia es un crecimiento, una madurez. La antítesis, eso sería permanecer en inmadurez, como ustedes ven aquí. Por eso estos versículos están siguiendo la temática del tema de la obediencia. No pueden servirse de alimento de gente mayor. Entonces les cuesta el tema de escuchar. Esto se repite un poquito aquí en Hebreos 2. Fíjense conmigo. Dice en el versículo 10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto, por medio de los padecimientos, al autor de la salvación de ellos. O sea, Dios a su Hijo le hizo, con este vocabulario al Señor, le hizo por los padecimientos que Él tuvo aquí en la tierra. Y esa es la parte difícil cuando uno piensa en lo que somos nosotros, en el hecho de padecer. Nosotros estamos más bien en el tema de no padecer. Porque eso duele. Padecer duele. Y estamos hablando de diferentes circunstancias, no en un dolor físico necesariamente. La parte espiritual, mental. O sea, estamos en un mundo en el cual se nos va a probar en todas esas áreas, tanto en lo espiritual como mental como corporal. Entonces van a venir las diferentes circunstancias, porque todos reconocemos de que obedecer es muy fácil cuando las circunstancias son fáciles. Cuando las circunstancias son difíciles es lo que es difícil de obedecer. Entonces ahí van a venir, nosotros tenemos libertad, como se suele decir, libre albedrío, libertad de decidir. Entonces muchas veces nuestros sentimientos van en contra del tema de obedecer, porque yo no me siento a gusto. Pero como decía un filósofo, ¿será que lo que a mí me gusta es realmente la verdad? Mi razonamiento es realmente lo correcto. Ese era Immanuel Kant. Entonces, él lo que establecía era que lo que yo sé está en base a mis experiencias. Pero mis experiencias son todas las experiencias que existen. Esa era su pregunta. Lo que yo sé es realmente toda la verdad. Y él puso algunos ejemplos, después se pusieron, mejor dicho.
Para los europeos el cisne era un animal, siempre era de color blanco. Entonces la realidad es que los cisnes eran blancos. Hasta que ellos llegaban a Australia y ahí hay un cisne color negro. Pero eso solamente hay en Australia. Entonces, ese es justamente el tema de su verdad, es por la experiencia que él tiene. Entonces, él sabe eso, entonces esa es la realidad, pero esa es una realidad relativa a él. Y no es lo que nuestro Dios ve todo. Ven que nosotros podemos juzgar, como le sucedía a los discípulos. Los discípulos pues son ejemplos de nosotros. En Juan, que justamente Juan lo narra, para ellos cuando le vieron al ciego ahí en Juan capítulo 9, le dijeron al Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él, sus padres, para que naciera ciego? Ese es el primer razonamiento que sigue hasta el día de hoy ese pensamiento. Y hay religiones que tienen muy fuerte en el sentido de que lo que sucedió en el pasado es lo que le está sucediendo hoy en día, son las consecuencias. Que en cierta forma tiene vamos a decir, repitiendo una cierta verdad. Pero en ese momento no. Con el Señor, y el Señor le dijo, ustedes están equivocados, ni lo uno ni lo otro. Entonces muchos de ustedes ya conocen que la respuesta era otra cosa. Pero ese es en la vista de ellos, a la vista de ellos. Nuestro raciocinio, mis queridos hermanos, no es suficiente. Nuestra experiencia sirve. Dios nos dio razonamiento correctísimo, pero no podemos decir con el Señor que eso es todo. Entonces yo me tengo que dejar guiar por Él. Van a haber muchas circunstancias en las cuales no vamos a poder decir, sí, yo sé qué es lo que se tiene que hacer. Entonces ahí, y van a ver esas circunstancias van a ser con nosotros. Porque el que tiene que aprender obediencia soy yo, no es otra persona. Si el Señor tenía que padecer y perfeccionarse su obediencia en los padecimientos, yo más todavía. Si Él que era perfecto necesitaba padecer todo eso, ¿qué sería con nosotros? Entonces tenemos que ir por ahí. Porque nosotros somos, como se dice en 2 de Timoteo, nosotros somos como soldados de Jesucristo. Capítulo 2 de 2 de Timoteo. Entonces el soldado lo que tiene que hacer tiene que ir en obediencia. Y dice aquí en el versículo 3 del capítulo 2, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Si estamos en esta tesitura, en esta verdad, no nos podemos enredar en los negocios de este mundo, en el versículo 4. Tenemos que agradar al que nos tomó como soldado. Entonces el soldado está sometido a obediencia. Me guste el ambiente, no me guste el comandante, no me guste su voz, no me guste, siempre nos hacemos una figura así, no me gusta. Pero en eso es lo que el soldado no está. Él no puede guiarse por eso. Hay siempre uno piensa por ejemplo, en la tonada de voz, de lo que tendría que ser la pinta o su tonada de voz. Entonces, como nosotros tenemos muchas historias de guerra, hay un discurso del general Estigarribia que cuando ustedes escuchan su timbre de voz, un discurso que él hizo cuando estaba en el exilio en Uruguay, en el año 36. Y su voz no es una voz así de, no sé cómo les puedo decir, inclusive es una voz medio chillona.
Pero no se trata en el timbre de voz, en combate. Y hay gente que no está muchas veces de acuerdo. ¿Entiendes? Si ustedes leen un libro de la guerra del Chaco, hay gente que no está de acuerdo. O sea, hay soldados que... Yo tengo un libro de uno que se llama Atilano Carísimo. Y él cuenta su historia en la primera división de infantería. Entonces, él es medio... Cuando ustedes leen sus libros, que es medio grueso así. Él es medio rebelde. O sea, no es que es medio, es rebelde. Entonces él siempre cuestiona mucho a sus comandantes. Pero lo que pasa es que él no... Pero se mantenían en obediencia. Pero no... Él no tiene toda la información. Que ustedes tienen libros de otros que eran comandantes. Y los otros te dicen otra cosa. Hacen otros cálculos. Tienen otra información de él, porque él llegó a ser comandante de pelotón. Y esa fue toda su historia durante la guerra del Chaco. Él no era comandante de división ni de ejército, eso que tienen que manejar otras cuestiones. Ustedes tienen que cuidarle a su gente, a sus soldados, a ver qué es lo que sucede, que esto, que aquello. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer todo el mundo? Si se van a... si vamos a hacer un ejército triunfante, y es obedecer, es lo primero que se va a exigir. Si cada uno va por su lado, y no. El Señor mismo dijo, una familia es fuerte cuando esa familia está unida. Y la unión significa que se está de acuerdo. Y se está de acuerdo porque se obedece. Una familia desunida es débil, no importa que tenga, pues estamos hablando en el sentido espiritual, estamos hablando, no una cuestión meramente humana. La fortaleza es lo que se está buscando. El creyente, y aquí en 2 de Timoteo 3, dice en el versículo 12, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué le va a suceder? Y sí, porque son soldados, pues. A eso se les llama. Este que le estoy contando de sus libros, este hombre aguantó 2 años en el Chaco. Y vino, a los 1 año le dieron 3 meses de pausa para que se recupere. Y se fue 1 año más y vino totalmente con la salud destruida. No aguantó más. Eso es porque vivían, como no eran de los comandantes, entonces estaban ahí en el monte, duermen ahí, toman cualquier agua y le da disentería, que esto, que aquello. Él mismo lo da cuenta que tuvo, no sé, semanas de diarrea y otra vez su dieta es malísima, que se quedan. Yo soy gordo respecto a ellos. Entonces venían totalmente. Entonces, ¿por qué el esfuerzo de obedecer? ¿Qué es lo que se quería? Ustedes ven que la obediencia tiene consecuencias. Y las consecuencias hay que medir. Entonces, hoy en día, la predicación primordial del mundo y de Satanás es justamente desobedecer. Apostasía, pues, es irse desobedeciendo las reglas. Entonces hoy en día lo que ustedes más escuchan es que cada uno debe vivir lo que se le ocurre. Ese es el narcisismo, individualismo, ególatra, egocentrista.
cada uno forja su propio camino. Y esa es es la felicidad total. Esa es una predicación muy fuerte hoy en día con los adolescentes y jóvenes. Entonces cada uno se va por su lado y forja su destino, y esa es la felicidad. Y lo que se le ocurra. Y está bien, porque esa es, soy dueño, y con las mujeres ni qué decir, yo quiero ser el dueño de mi propio cuerpo, ¿verdad? Y ustedes leen en la Biblia que el Señor nos compró y yo le pertenezco a Él. O sea, no es solamente espíritu, no, espíritu, alma y cuerpo. Ven que es totalmente en contra de la palabra de Dios. Presenten ahí Romanos 6, presenten sus miembros, o sea, mi cuerpo, para la gloria de Dios y no para el pecado. Porque muchas piensan pues que ese tipo de dualismo, lo espiritual está separado de lo que es mi cuerpo humano, no tiene nada que ver. Yo en todas maneras, íntegramente debo mostrar la gloria de Dios en mi vida. En todo. Por eso que están estos así. ¿Hay otro? Con este tema de la mujer, ¿verdad? Cuando habla, lo hace con... Acá nosotros, dentro del periodismo, lo que pasa es que la corrupción es muy alta. Se pone la corrupción como que la corrupción en sí es una persona. O sea, no sé quién es, pero es la corrupción. Eso somos nosotros. Se deja como un sustantivo volando por ahí, ¿verdad? Eso somos nosotros. ¿Y quién va a ser? Los perros son corruptos. El gato es corrupto, la vaca, el viento, el sol. Nosotros somos los corruptos. Y esa corrupción es no obedecer las reglas. Me gusta o no me gusta. Es cierto que hay reglas que si la rebelión, o sea, lo que en la Biblia se nos enseña a ir en contra es cuando esas reglas van, y volviendo a repetir otra vez, van en contra de la palabra de Dios. Ahí sí, esa es otra cosa. Está prohibido hablar de Jesucristo. Ahí vamos a entrar en un problema. Pero no en esas reglas de que el sentido de la calle es hacia acá y el otro es hacia allá. No, la Biblia no me dice a mí nada. No, la calle siempre tiene que ir hacia la derecha. Eso son cuestiones humanas, no tienen nada que ver con Biblia. Aquí en la palabra de Dios lo que ustedes tienen son los hábitos de vida, la parte moral de qué es lo que se tiene que hacer. No si hoy ustedes tienen que venir, no sé, con un tipo de calzado o descalzo, no sé, o con algún color de esto, no, eso no se está es cómo me manejo. Vida, vida estamos hablando, cómo yo me manejo. Y ahí viene lo que afuera se predica, es rebelión, directamente es rebelión, para no obedecer. Entonces es muy atractivo, a la carne le gusta, por eso que es muy adictivo eso. O sea, no obedecer las reglas pues, es extremadamente adictivo. Rojo, nadie nos da. Y tu carne. Y esa gente en moto. Y después no aguanta más. No aguantó. Ustedes pues están en el semáforo primero y cuando no se puso todavía a ver, están ya 20 motos enfrente tuya, ¿verdad? Entonces están ahí y uno no aguantó. Detrás de ellas se van toditos, ¿verdad? Porque el otro no aguantó tampoco, ya se juegan toditos ya. No aguantó, hermano. Y después eso se forma un patrón.
Entonces, todas las veces ya que ya hizo ya una vez, 2 veces, 3 veces, y ya se va, y después va a haber un problema. Un día se van a equivocar. Y por eso les digo, es muy de cuando uno es adolescente, joven, salir en las reglas es extremadamente tentador. Están los no y cómo atrae salir de eso. Quizás para la gente adulta de repente es más, pero hoy en día tampoco ya no es más una gran diferencia. Para todos es extremadamente, para todos nosotros. Salir fuera de las reglas del Señor es extremadamente tentador. La consecuencia de obedecer son muy grandes. Israel, ese era su gran problema. Les leo un profeta que se llama Sofonías. Nadie le quiere poner a su hijo Sofonías, pero es profeta. Dice en el capítulo 3, ay de la rebelde y contaminada la ciudad opresora, no escuchó la voz, ni aceptó la corrección, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. No escucha, no obedece, es rebelde, se desvía y le acusa a sus príncipes, a sus jueces. Inclusive sus profetas son temerarios, hombres desleales, dice en el versículo 4. ¿Cómo es el Señor? Versículo 5. El Señor es justo. Esa es una gran diferencia. Es una enorme diferencia. Cuando siempre se toma este capítulo de Deuteronomio 28, y acontecerá que cuando oyeres, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy al Señor, Dios te pondrá y te va a bendecir. Al contrario de lo que dice en el versículo 15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardares todos sus mandamientos y estatutos, te van a venir toda esta cuestión. No por un hecho simple de que el Señor si no le perdón, no por el hecho de que si no se le obedece a Él, solamente por venganza, Él te va a castigar. Lo que pasa es que tiene en la ruta asfaltada. Si te vas por el costado, hay barro, te vas a trancar. Eso no más. El Señor pues es perfecto. Pues la acusación que ustedes escuchan por ahí afuera es que no, Él es un perverso y nos quiere obligar a hacer lo que Él quiere. Lo que pasa es que Él es perfecto, pues yo no. Ese es el gran problema. Y Él es Dios, yo no. O sea, se le quiere bajar a Dios al razonamiento humano, o sea, a nuestro nivel, y que Él se puede equivocar como nosotros nos equivocamos. No, Él no se equivoca. Entonces ese tipo de argumento siempre es muy razonamiento humano, y como yo sé, o sea, que le quiere siempre es disminuir esa omnisciencia, omnipotencia que tiene nuestro Dios, bajarla a nivel humano, de que cómo Él va a manejar, cómo Él va a saber, que Él sabe. Ven que el profeta pues, es su vocero, y se va y dice lo que Dios le dijo que tenía que decir. No es que el profeta era el que decía, de por sí.
Así como la palabra hoy te dice, esto ya está escrito, ya no es que es simplemente, como yo le suelo decir, no es un tema de argelería nomás, de que ya otra vez. Es porque se está buscando de que el creyente tenga esa madurez, y cuando tiene esa madurez, él puede ser partícipe de las cosas portentosas de Dios, que esa es su voluntad. La voluntad es ahí, 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y esa santificación lo que va a permitir es ser heredero de todas las cosas, que eso es lo que Dios quiere, darte todo con su hijo. No tener un hijo, porque ninguno de ustedes quiere que su hijo se quede. Llegó, no sé, 5 años y se quedó ahí. Pasaron 30 años y sigue así. Todo el mundo va a estar preocupado. ¿O por qué no crece? ¿Cuál es el problema? Tiene un problema de esto, de aquello, de hormonas, que no sé cuánto, se quedó chiquitito. Y después cuando crece físicamente, también se quiere que tenga crecimiento aquí. Para que él tenga la capacidad como un buen soldado. Un buen soldado lo que sabe es actuar. Eso es lo que sabe. Sabe qué se tiene que hacer. No hace falta que le diga cada rato, atender, no, el tipo ya está entrenado. En estas circunstancias actuamos así. En esto hacemos así. El arma se maneja así. Yo les comenté una vez, mi profesor alemán me había dicho, él estuvo en la marina y una vez estaban haciendo entrenamiento con armas automáticas y a uno se le trabó. Entonces, como estaban así en hilera tirando por unos blancos, se le trabó y se dio la vuelta con su dedo gatillado así, a la línea así, y me dijo que el comandante vino y se enojó primero porque si se le destrababa el arma le barría a todo el mundo, le iba a barrer. Porque y eso es en entrenamiento, gente. En combate es peor. Ahí viene el tema de dominio propio, de los ruidos, de esto, aquello. Yo no sé si los alemanes pues en la Segunda Guerra Mundial llegaban a tener mortero. Yo la verdad estaba mirando de 600 milímetros, 60 centímetros tenía. Así era el mortero. Que tiraba una bomba, no sé qué tamaño. Entonces, por supuesto, eso cuando explota, un ruidazo, una cosa impresionante. Yo no sé si ustedes ven ahora esta gente de Ucrania como cuando van a disparar esos sus cañones, todo el mundo, y su cuerda es lo de 5 metros de largo, y ustedes ven la fotografía, el fuego que sale del cañón. Ese es un estruendo. Yo la otra vez me levanté porque, no sé, creo que en la Fuerza Aérea están haciendo tiros nomás de salva por algún evento que se escucha, pero perfectamente se escucha. Cuando uno está en combate es mucho peor, gente. Por eso yo nunca estuve, por eso leo libros de historia. Y que le dije, atilano carísimo, cuando sucedió esta batalla en Anagua, ellos no estaban en Anagua, estaban, no sé, a 30, 40 kilómetros, le tocaba, era su sector. Pero ellos escuchaban el bombardeo, jamás él decía, y en julio del 33, esa batalla duró 5 días, ellos escuchaban el cañoneo que había, nunca habían visto 10 aviones de los bolivianos que cruzaban para ir a bombardear allá. Primera vez que el ejército paraguayo veía tanques, lanzallamas, y ellos estaban esperando a ver qué es lo que iba a suceder. Esperaban la noche a ver qué eran los acontecimientos, si se dio
el ejército paraguayo no se dio en lo que estaba en ese sector. Es más, yo he visto la entrevista a un boliviano que estaba con uno de los cañones ese día. Y él dijo que su cañón, porque son varios por un cañón, el cañón ya se estaba doblando el caño de tanto que ya dispararon, del calor que tenía. En esas circunstancias es difícil de obedecer. Yo lo que quiero hacer es rajarme de ahí. Mantengan la línea. No, que mantengan la línea, hasta luego. Pero ahí lo que se tenía era un ideal patriótico. Bueno, ¿qué ideal es lo que nosotros tenemos hoy en día? ¿Por quién están luchando ustedes? Pero saliendo un poquito de Dios, ustedes están luchando por sus propias familias, porque tu hijo, tu esposa o esposo, tus hijos, están sometidos a un bombardeo ahí afuera. Como nunca, como estábamos hablando el jueves en nuestra clase aquí, como nunca esta generación se le está bombardeando con cosas pecaminosas, impresionantemente, como ninguna otra generación. Y eso es lo de Nanagua, es bombardeo. Por todos lados, porque redes sociales, uno está conectado, hasta en los confines de la tierra uno se puede conectar hoy en día. Y las cosas malas te persiguen. Te persiguen para devorarte. ¿Y qué es lo que van a hacer? Y no es que vienen para ametrallarle a los muchachos, no. Es para desviarles, para convencerles. Los predicadores son mucho más que lo que no somos nosotros. Porque acá ustedes vienen 1 hora y media, 2 horas, y después el resto de la semana no están. Los otros están 24 horas al día. Antes pues se le decía a los hijos, bueno, uno va a salir más acá, y se evitaba de que se le contagie en la calle de cosas malas. Hoy en día no existe más. Dentro, en su cuarto está. El mensajero está ahí dentro de su cuarto. Y los ejemplos son malísimos. Puf. Y se ataca por todos lados. En las artes, en la música, en la ciencia, en lo social, en el ambiente, con los animales. Por todos lados se va el tema del hecho de ser rebelde, de salir fuera de lo que Dios quiere. Porque Satanás sabe de que si se van en apostasía, él va a triunfar. Él lo que necesita es un caos. Normalmente una persona necesita un shock de caos para desviarse. Por eso es que muchas veces los hijos en un matrimonio que se separa, ese es un shock enorme. ¿Qué es lo que sucede después? Y los hijos se quedan todo shock físico. No, acá es, acá. Entonces tienen todo miedo. Tienen todo miedo porque entra la desconfianza. ¿Cómo creer, confiar en personas? En un hombre o en una mujer. ¿Qué garantía se tiene? ¿Cuál es la garantía? Pues la predicación es ser infiel. La infidelidad está de moda. Y se enseña que es placentero. Y es para inteligentes. La fidelidad es para los tontitos.
para los bobitos la fidelidad. La infidelidad te hace vivir, te hace disfrutar. No estás enmarcado o limitado por nada. La fidelidad, estás embretado y vas a sufrir. Entonces, inclusive acá, yo muchas veces hablo con los jóvenes y se nota perfectamente que tienen todito miedo porque nada más es difícil, vamos a discutir, ahí nos da gusto así, qué sé yo, con el muchacho y la otra, que no sé cuándo. O por ahí le miran los padres, no sé. Entonces lo que mi mamá suele usar en su vocabulario es mañero. Después se vuelven todos mañeros. A este le gusta así, el otro no. Si no le gusta así como soy yo, que se vaya. Entonces eso no es amar. Amar es dar. Amar es someterse. Ustedes no llevan al matrimonio para exigir. Amar, someteos unos a otros, dice la palabra de Dios. No uno nomás se va a someter, someteos unos a otros. Si la mujer se va a someter al varón, es porque el varón se somete. ¿A quién se tiene que someter? No me diga. No me diga que se van a someter ustedes varones a Dios. Y ustedes saben que Él está en todos lados y conoce todos tus pensamientos y lo que vos tenés en tu corazón y que no hay forma de esconderse de Él. A Él tenés que someterte. Porque lo que se recuerdan siempre es mujeres sometidas a los varones. Ese es el versículo preferido. Se olvidan de lo otro. Y entonces ahí viene todo el descalabro. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Y se soluciona con esto. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Es que la obediencia a esta palabra, me guste o no me guste, me calce a mí o no me calce, es lo que tengo que hacer. Me convenga o no me convenga, porque eso es lo que muchas veces se antepone, no me conviene. No me conviene obedecer porque no es ni para tanto. Pero puede tener graves consecuencias. Acá le voy a poner a uno que es luego ejemplo de cómo le gusta ser rebeldes. Y creó toda una generación hasta el día de hoy. Génesis capítulo 28. Se llama Esaú. La mamá de ellos, Rebeca, o sea, de Esaú, ella es una mujer que tenía un testimoniazo, ¿verdad? Se le eligió, lo hace. Que cuando se fue el secreto de Abraham se quedó luego con su boca abierta. Si Dios, dijo él. No dijo eso, pues yo le inventé ahora. Entonces ustedes van a leer que Rebeca tenía problemas con las mujeres que había ahí en Canaán. Eso pueden ver ahí en los últimos versículos del capítulo 27. ¿Y por qué ella tenía problemas con las mujeres de ese lugar? Y porque eran mujeres impías, por eso. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué hicieron le iban a decir a su hijo que se vaya a buscar otra vez esposa? ¿A dónde? Que es un símil, una homología de lo que hoy con nosotros también sucede. Que el creyente tiene que buscar este tipo de mujeres, y viceversa, con los varones. Entonces,
en el capítulo 28, te van a ver en los primeros versículos que Isaac le llamó a Jacob y le dijo: no vayas a tomar mujeres aquí, mi hijo, no, prohibido. Te vas a ir a Padán Aram, de donde vino tu mamá, de ahí vas a tomar mujer. Y qué sé yo, que cuánto, le dice unas cuantas cosas más. Entonces, versículo 5, entonces Isaac despidió a Jacob y este se fue a Padán Aram, a casa de Labán, allá, hermano con los parientes de su mamá, y qué sé yo, que cuánto. Porque le dijo: no tomará para ti mujer de entre las hijas de Canaán. También, y entonces Esaú, dice el versículo 6, Esaú vio que Isaac, su papá, había bendecido a Jacob y lo había enviado allá. Y que le dijo que no tome mujer, qué sé yo cuánto. Versículo 7, también supo, o sea, Esaú, que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Entonces, ¿qué hizo? Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además la mujer que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, para esa misma. Él se le dijo que no, y no es sí. Y Esaú es Edom. Él se fue a vivir ahí en el monte de Seir. Y él es el padre de este pueblo de Edom. Edom, enemigo forever de Israel. Hasta el día de hoy. Que Abdías, que es un profeta de un escrito cortísimo, su profecía es directamente contra Edom, porque Edom demasiado se alegró cuando Israel se fue a cautiverio. Ay, triga, ay, qué gusto. Por eso mismo Dios le mandó un profeta a vos también te ya. Ven que esos padres que le castiga uno y el otro, a vos también. Pin liada en el otro, porque por entrometido. Y no es que se portaban bien, malísimos se portaban. Pero hace exactamente porque hoy en día, cuando ustedes leen, según Timoteo 3, una característica es porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. 3:2. Esa es la característica. Apostasía, esa es desobedecer directamente. Nosotros no podemos caer en esa tentación. No podemos fallar. Nosotros no tenemos dos oportunidades, en el sentido, no tenemos dos vidas como para retroceder y volver a repetir. El tiempo pasa. Entonces yo no puedo, ustedes, yo, nosotros el camino seguro es obedecer al Señor, pero esa es no en el sentido, ay, cómo duele obedecer. Hay niveles en la Biblia. Está el grupo que se deleita obedeciendo al Señor. Tus deseos son órdenes bíblicos. Porque David era como quisiera tomar agua del pozo de Belén. Entonces escucharon, ustedes tienen ahí un listado de sus 37 hombres más famosos, ¿verdad? Los valientes. 3 de ellos escucharon. Entonces, ¿qué hacen los 3? El rey tuvo un deseo. Entonces ellos se van a traer un vaso con agua del pozo para que el rey pueda, cosa que no hizo, ¿verdad? Pero era simplemente el deseo.
Pero esos eran los mejores hombres de David. Los otros habrán escuchado y por ahí, qué lindo deseo, interesante. Y otro le va a decir, irrealizable. Ven que dicen que hay algunas madres, ¿quién va a poner la mesa? Y como nadie se llama ¿quién? No hay ninguna respuesta. Así dice que siempre es. ¿Quién va a lavar los platos? Tampoco nadie se llama quién. Ni un oferente no hay. Como me decía un compañero mío que tiene 7 hijos, dice que su esposa, bueno, fulana, usted va a lavar los platos. ¿Por qué nosotros? ¿Y por qué no los varones? Que esto, aquella. Y dice, ya, vos sos una feminista, que no sé qué, cuándo la acusan a su mamá. No, pues ellos van a lavar el auto. No, nosotros vamos a lavar el auto, que ellos lavan los platos. Le dice la H. Difícil ese. Nunca escuché todavía, en realidad, que una madre diga, hay alguien que pueda hablar, nosotros lavamos los platos. No terminó todavía la frase. Nosotros vamos a lavar. No sé si existe ese. Ese es otro nivel. ¿Me entienden? Eso es lo que sucede en la Biblia. Ustedes tienen que se aprende muy fácilmente en la parábola del sembrador. Los dos primeros no son creyentes, pues después vienen 4 grupos que cayeron en buena tierra, la planta germinó, pero el primero no tiene fruta porque le ahogan las malezas. El siguiente grupo tiene 30 por 1 de rendimiento. El siguiente tiene 60 por 1. Y el otro tiene 100 por 1, que es un rendimiento brutal. Entonces hay una diferencia no del sembrador, no de la calidad de semilla y no tampoco del ambiente. El Señor mismo dijo, la tierra es el corazón de la persona. ¿Qué tan carne es su corazón o qué tan piedra es su corazón? Esa es la diferencia. El sembrador es la misma, la palabra es la misma, el sol, la lluvia es lo mismo, todo es igual. La diferencia era el corazón. Entonces, están los que se deleitan obedeciendo la palabra de Dios, están los que sufren obedeciendo, y están los que no pueden, carnales te tag. Llora luego y es luego las cosas del Señor es luego un peso, es un castigo. Y algunas veces se comete el error de transar con ese tipo de cosas. Te iba a comprar algo si te vas a la iglesia. Eso es pésima. Esas son circunstancias pésimas. Son esas. ¿Entiendes? Cuando es lo tuyo, como les suele decir, por el tema de comer, te alimentas exactamente lo que tenés que comer. Entonces, cuando es lo tuyo, es tu hábito y vos estás luego para eso, entonces por más que haya alimentos que son muy adictivos, pasa de largo. Mira, no, no, esto. Y hay otro que va a venir y no va a aguantar. Le va a meter duro todo lo que hay. Y ven que esa es una autodisciplina. Y autodisciplina es muy complicado. Por eso Dios le envió al Espíritu Santo. Para que Él te dé el poder para tener dominio propio. Y sin eso es difícil. Muy bueno. Pero para eso yo tengo que tener el corazón dispuesto. Por eso que decía el salmista, mi corazón está dispuesto. Si yo no estoy dispuesto y no voy a escuchar, no, para mí me parece que no es lo mío, no es para mí.
No, es para otra gente. Y él es el soldado, ven que se le recluta cuando se hace la leva para reclutar gente a guerra, como sucede en otros países ahora. No, es que se le dice, todo lo que tienen estatura, 1,50, 1,70 se van todos. Estatura, todo, del enano hasta el más alto. Lo de peso es de 70 a 90 kilos nomás. Todo, si tiene 160, mejor todavía que venga. Le vamos a usar de ancla. No, ahí si tiene barba, es rubio, ojo azul o qué sé yo. Entonces, no hay más nada. Todos se van a someter a lo mismo. Solamente los que tienen dinero, no, pobre. Por eso muchas veces hablo aquí con el coronel. En el ejército a todo el mundo se le pone en el mismo nivel. Si es platudo, es rico, si sabe leer, no sabe leer, todos están en el mismo nivel, soldados. Tienen todo el mismo uniforme. No hay ninguna diferencia. O si vino de una familia, esto se educó en tal universidad, no interesa. Todo es soldado. Si hay un lugar en donde realmente se le pone a todos en el mismo nivel, es ahí. Hijo de presidente y todo, no importa. Aquí en Paraguay, allá en Curupactí, el ejército paraguayo le chancholó al hijo del presidente argentino. O sea, murió en combate. Domingo Sarmiento se llamaba este muchacho. Le decían Dominguito y él murió ahí. No importa si es el hijo de alguien todos están ahí al servicio. Nosotros lo mismo, gente. Que el Señor nos ayude porque vivimos en un tiempo en el cual nosotros estamos luchando contra todo este sistema oscuro. Ustedes están luchando por sus familias, por sus hijos, por su esposa o esposo. Y lógicamente lo supremo es luchamos por el nombre del Señor. Entonces ahora vamos a compartir con los niños. Ustedes que son sus padres, ustedes están luchando por ellos. Yo creo que todos ustedes quieren que ellos sean gente que de bien, que progresen, que vivan bien. Bueno, se resume todo eso. Que amen al Señor. Ahí ya se resume todo lo que ustedes quieren. Adelante.